Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 692. El fragmento del gen primitivo del dios Pilar, 2 en 1. Te lo ruego, por favor, sé más normal en tu cerebro. Algunas personas sintieron que les dolía la cabeza al ver los comentarios. Cada vez que cambiaba el tema de discusión, sin saberlo, cambiaban de tema. Cuanto más hablaban, más extraño se volvía. Incluso hablaron de los cielos más allá del cielo. Te ruego que seas humano. Orinándose de risa. ¿Pueden darme algunas ideas? ¿No estábamos de acuerdo en la visión del santo del teclado promedio? Cabeza de perro. Sin embargo, en promedio es un gran jefe. Los internautas lo vieron de un vistazo. Este es un gran cambio en el desarrollo de la esclavitud feudal, la tiranía y una sociedad oscura. Este es un gran país que ha establecido regulaciones de control de armas, gobierno del país y libertad todos los días. Los rostros de todos se oscurecieron. ¿De qué diablos estaba hablando? Claramente era Twitter gobernando el país. Supervisar las armas y confiscar las herramientas del crimen en cualquier momento puede reducir en gran medida la tasa de criminalidad. Sugiero que algún país lo imite, cara sería. Jupi. ¿Qué diablos fue esto? Los dos de arriba están diciendo tonterías. ¿Estás intentando escupir mi desayuno? Es el enemigo natural de los peces globo. El infierno. Son el mismo tipo de personas, grandes héroes que comparten el mismo sueño. Un montón de bromistas estúpidos. El rostro del pez globo se oscureció. Estas personas no pueden estar tan nerviosas. Estamos discutiendo estrictamente eventos históricos. Incluso si no podemos hablar en serio, al menos deberíamos proponer algunas ideas, ¿verdad? Estaba tan enojado que tenía la boca torcida. En ese momento, apareció el corredor del monte Aruna y calmó la incomodidad. Tos, tos, tos. Según su situación actual, está pensando en hacer un movimiento y permitir que la corporación Paraguas regrese. Cara sería. JGG. Pez globo. Es así. Normalmente, no me atrevo a salir, pero ahora que la línea mundial está sumida en el caos, algunos visitantes de otro mundo se han convertido en diversas variables y están interfiriendo locamente con la línea mundial. Me temo que los dioses de los tres pilares ya no pueden ver el futuro, así que si aprovecho la oportunidad para interferir, probablemente no tendrán tiempo para preocuparse por mí. Naturalmente, tenía sus propios pensamientos. Después de todo, había estado atrapado en la cima del reino emperador celestial durante bastante tiempo, incapaz de convertirse en dios. A pesar de que había estado en un sueño profundo para prolongar su vida todavía se acercaba a su fin. No podía esperar más. Sin embargo, no tenía la confianza. No estaba infectado por el virus y no poseía un núcleo mágico, por lo que no podía usar magia arcana. Al mismo tiempo, no tenía ninguna habilidad extraña. Era del tipo con un poder de combate extremadamente bajo y no tenía la capacidad de dividir la era. Este era un gran dilema al que se enfrentaba. La linda chica quiere evolucionar a un dragón. Entonces sigue a Elusa. Ella también es la protagonista de una época. Los demás también quieren seguir a Elusa y usarla para competir con Kiberton. Incluso podría haber algunas personas raras haciendo movimientos en secreto detrás de escena. XT. Pez globo, pero me contagiaré, llorando. Mei se quedó sin palabras. ¿Qué infección? ¿No puedes hacer un teléfono y comunicarte de forma remota? El pez globo se quedó sin palabras. Quedó atónito en el acto. Nunca había pensado que habría tal movimiento. Por lo tanto, el pez globo decidió ponerse del lado de Elusa. Querían aprovechar el surgimiento de una era para abrirse paso y convertirse en un dios. Además, todavía tenía a Dushue ayudándolo desde atrás. Anteriormente, con los dioses de los tres pilares, Dushue no se atrevió a actuar precipitadamente. Ahora, naturalmente, era la oportunidad para que Dushue lo ayudara. Del otro lado, el Mesías estaba en la biblioteca arcana. No observó ni interfirió con el progreso de los tiempos, sino que continuó estudiando en silencio. ¡Uala! Bajo el microscopio no se podía ocultar nada. Era el virus de infección de los dioses de los tres pilares. El virus tenía la forma de una barra de masa frita larga y estrecha, como un pepino de mar negro retorcido y deformado. Había finas protuberancias y la membrana del virus se había abierto, revelando el material genético en su interior. ¿Es este el verdadero cuerpo del virus del dios Pilar? ¿Es también la modificación e incorporación de la secuencia genética? Tenía curiosidad.
Nunca antes había llegado a la era arcana de los dioses de los tres pilares, ya que la había estudiado deliberadamente. Desde el emperador de la Gran Alegría, incluso los dioses antiguos se habían ido con Caroline, creando la era del pequeño universo. Por lo tanto, toda la era de los dioses de los tres pilares fue diferente de los otros mundos sandbox. No quedaba ningún clon en este mundo para realizar una investigación detallada. Había aprendido mucho estudiando arcanos y virus hasta ahora. En aquel entonces, cuando Caroline estableció la base de datos genética del ADN humano, investigó la zona prohibida de Dios, realizó experimentos de modificación del cuerpo humano, experimentos de bloqueo genético biológico, los dioses de los tres pilares actuales parecían haber dominado por completo la técnica de modificación de la bóveda geno del ADN. Habían modificado completamente a los humanos para convertirlos en su propia raza y los convirtieron en subcomputadoras bajo su mando. El método de modificación genética fue el llamado virus A. ¿Qué era un virus? Anuncios de Put Future. Cualquiera que hubiera estudiado biología en la escuela secundaria lo sabría. Se podría decir que no era un ser vivo. El virus era una capa protectora que envolvía un fragmento genético. Un caparazón que contiene un fragmento de gen, es como una jeringa que se usa para inyecciones. Contiene material genético y flotará en el aire en cualquier momento. Shuzi parpadeó y miró a su alrededor. Miró el virus del dios pilar en el aire. Era como una aguja flotando en el aire, lista para apuñalarte en cualquier momento. Dispararía su propio material genético a tu cuerpo y te obligaría a aceptar su material genético. Luego, modifica tu secuencia de ADN. Este es el virus. Un virus de infección unificado. Estrictamente hablando, son una superinyección de secuencia genética que está llena de conchas que flotan por todas partes. Cuando Shuzi vio esto, no pudo evitar sentir un poco de miedo después de pensarlo detenidamente y estudiarlo hasta tal punto. La estructura del virus era un modelo externo simple con el material genético en su interior. La Tierra actual no podría hacerlo, pero una civilización espacial de alto nivel. La tecnología celular y la tecnología cuántica podrían modificar fácilmente la estructura de un virus. En las civilizaciones avanzadas, al modificar la secuencia genética dentro del virus como un banco de ADN flotando en el aire, como inyecciones invisibles, infectan diferentes especies. Esta era la misteriosa verdad del virus zombie. Por ejemplo, esta civilización de alto nivel que invadió la Tierra. Si se liberara el virus del pilar de Dios, equivaldría a liberar reactivos genéticos con agujas flotando en el aire, listos para inyectarte en cualquier momento. Causó una gran área de infección y asimilación. La verdad de hacer que un cristal tumoral crezca de la nada en el cerebro de la otra parte y desarrollar un núcleo mágico fue, de hecho, inyectar por la fuerza el talento del núcleo mágico en una de las 5 posiciones genéticas de la otra parte. El pilar del mundo dios del virus de la gran unificación parecía ser todavía una civilización medieval extremadamente primitiva, pero de hecho, probablemente ya había alcanzado un nivel de tecnología extremadamente avanzado. No había acorazados, ni armaduras mecánicas, ni viajes espaciales, ni naves con propulsión warp. Era solo que sus formas eran diferentes. Esto se debía a que tenían 3 dioses pilares y todavía tenían la estructura de escalera medieval nativa. A partir de esto, parece que podemos ver la verdadera forma de guerra de algunas civilizaciones de alta tecnología. Shuzi no pudo evitar reírse libremente mientras continuaba explorando y desarrollando los verdaderos principios detrás de este aterrador virus zombie. Sin embargo, dado que los virus genéticos pueden usarse en la guerra, también pueden usarse para la evolución, es incluso una forma de evolución, una forma de medicina de línea sanguínea. Al igual que la poción de linaje del otro mundo, la poción de linaje de la raza bruja estaba destinada a otorgarle a una persona un determinado linaje. Los dioses pilares pueden poner sus núcleos mágicos, líneas de sangre y talentos en el virus para hacer que las personas desarrollen núcleos mágicos. También puedo poner otras secuencias de talentos genéticos en el virus. Por ejemplo, el linaje genético del mundo interior. Si la secuencia genética del virus de la gran unidad fuera reemplazada por los genes y el linaje del mundo interior, se convertiría en un nuevo virus del mundo interior. Después de ser infectado, todo el cuerpo recibiría una transformación y todos poseerían genes del mundo interior. Tuvo que recorrer el camino del mar de la conciencia y la era primordial. No es muy diferente del virus de la unidad de los dioses pilares. Shuzi suspiró emocionado, dejó el microscopio y cerró el libro. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa y dijo a la ligera:
Desde el simple agente genético de probeta del monarca de la alquimia hasta el agente genético del virus de los tres dioses pilares de hoy, son esencialmente lo mismo. Sin embargo, la genética y la tecnología de línea de sangre ya es un cambio fundamental de la era. Incluso el yo actual, con la constante deducción de la civilización Sandbox, tiene suficiente conocimiento para cambiar a toda la raza humana. Así es, toda la humanidad en la Tierra. Siempre que pueda obtener una parte de un talento genético trascendente, como la línea de sangre del mundo interior, la línea de sangre del núcleo del demonio o la línea de sangre de la raza hechicero, el material genético interno del virus integrado en el modo del virus del dios pilar. Fue lanzado a toda la Tierra como un nuevo virus de línea sanguínea. Podría llamarse el virus mitológico sobrenatural. En ese momento comenzaría la era del rejuvenecimiento Reiki para toda la raza humana. Sus cuerpos serían invadidos por el gran virus de la unificación y su línea de sangre sería modificada. El renacimiento del espíritu Ki. La llegada de la era extraordinaria. Clase de Ki espiritual. Especialización en cultivo. Shuzi miró a los idiotas internautas que todavía estaban discutiendo seriamente el asunto en internet y de repente sintió una sensación de pérdida. Anteriormente, la medicina genética del linaje no podría haber sido efectiva en una población tan grande, los he estado ayudando paso a paso, por lo que no es realista que todos se conviertan en superhumanos. Sin embargo, con el modelo actual ya es posible. El virus del dios pilar y la autorreplicación del banco de genes son simplemente un modelo increíble de una supercivilización. Estaba deseando que llegara. Sintió que se trataba de un poder extraordinario comparable al de un dios. El virus mitológico flotaba en el aire, como una especie de factor Reiki. Sin saberlo, el conocimiento que poseo ya es suficiente para hacer esto. Puedo cambiar el linaje de la civilización y la raza de todo el planeta. Shuzi de repente se rió a carcajadas. Sintió una sensación de alivio y placer trascendente. Esta era la sensación embriagadora de adquirir conocimientos y volverse poderoso. Parecía ver un planeta azul en su mano, fácilmente controlado y jugado por un poder supremo. En ese momento, sentía que tenía el destino de todo el planeta en sus manos. Anuncios de Put Future. Por supuesto, él no tenía esos pensamientos en ese momento. Incluso si uno hubiera dominado la medicina divina prohibida, eso no significaba que tuviera que usarla. El clon de Shuzi continuó estudiándolo. En ese momento, la antigua tierra de lava todavía era como una tierra de oro que no había sido minada. Era hora de cosechar y obtener conocimiento ya que no lo habían estudiado seriamente antes. Pasaron los días y el clon de Shuzi continuó su investigación. Estaba acurrucado en un laboratorio alquilado en la biblioteca de la Olimpiada de Matemáticas. Eso fue hasta que el virus que estaba investigando volvió a mutar. Ha mutado de nuevo. Déjame contar cuántas generaciones son. ¿El virus de la 87 generación? Pensó Shuzi para sí mismo. Los tres virus infecciosos de los tres dioses pilares estaban, de hecho, flotando en el aire en todo momento, luchando y compitiendo en poder de infección. También había un mecanismo de firewall. Las criaturas que ya eran parte de su propia especie naturalmente tuvieron que establecer un sistema inmunológico para evitar ser infectadas por los otros dos virus principales y ser arrebatadas por la fuerza. Pero en ese momento, Shuzi abrió la cápsula del virus. ¿Qué es esto? Su rostro se oscureció instantáneamente. Auge. Estaba evolucionando rápidamente. El virus de 87ª generación. El virus de 88 generación. Cuando Shuzi vio el virus, fue como si hubiera una gran explosión biológica en ese breve momento. Se actualizó rápidamente y, en solo media hora, se actualizó a la 97ª generación. Los formularios de virus se actualizaron uno tras otro. En apenas media hora, fue como si la era de la televisión en blanco y negro hubiera cambiado repentinamente a la era de Internet y las computadoras con un auge tecnológico. Al final, vio que el virus que se abrió no era un fragmento de gen, sino un núcleo mágico. ¿Qué significó esto? Significaba que la infección de los dioses de los tres pilares se había desarrollado a un ritmo aterrador. Habían cruzado innumerables niveles de la nada. Incluso una forma de vida diminuta como un virus podría poseer por la fuerza un núcleo mágico. Al mismo tiempo, esto significaba que el entorno que estaban monitoreando era aún más aterrador. Si la hormiga y la flor en la biblioteca arcana eran cámaras, exponerlas a ellas significaba exponerse al destino de toda la raza y ser descubiertos por los dioses de los tres pilares. Shuzi todavía podría ocultarlo bien por ahora. En ese caso, los microorganismos y virus en el aire eran sus cámaras. ¿Cuántos microorganismos había en el aire?
Había decenas de miles de ellos y no tenían dónde esconderse. Cámaras de vigilancia de grado cuántico, robots superminiatura más pequeños que células y decenas de miles de polvo flotante monitoreaban el mundo entero en todo momento. El mundo entero ya no tenía puntos ciegos en el sentido conceptual. Fue demasiado aterrador. Era simplemente aterrador hasta el punto de poner los pelos de punta. Shuzi sintió que los dioses de los tres pilares parecían haberse vuelto 3 o 4 veces más fuertes en un instante. Sus caras habían sido abofeteadas e hinchadas recientemente. Los tres dioses de los pilares probablemente habían sido arruinados por Caroline, interpretados por todo tipo de monstruos, e incluso él había molestado a Kiberton. Habían sufrido pérdidas una tras otra y sus mentes habían explotado. Como el dios pilar con el mayor deseo de vivir, podía sentir un gran peligro para su vida. Es muy probable que los dioses de los tres pilares hayan formado alguna forma de alianza, utilizando los tres grandes poderes informáticos juntos para completar instantáneamente este tipo de evolución que generalmente requiere cientos o miles de años de cálculos estables de la civilización arcana. Por lo tanto, durante este período de tiempo, el virus evolucionó rápidamente en varias versiones. De los tres grupos que los atacaron, Caroline se escapó, la energía extraña se convirtió en un cuerpo energético, y yo soy el único que queda que es fácil de atrapar. Para atraparme, para encontrarme, han estado escondiendo y actualizando silenciosamente los virus. Luego, en un instante, todos estallaron. Shuzi quedó atónito por un momento y su corazón estaba aturdido. El pilar dios es de hecho el más aterrador y difícil de matar. La mente de Shuzi de repente dejó de soñar despierta. Se sentó en silencio en el laboratorio de magia arcana porque sabía que los dioses de los tres pilares lo habían descubierto vivo en un instante. De repente, llegó una voz desde el laboratorio de arcana. Chirrido. La puerta se abrió sin hacer ruido. Como innumerables partículas de polvo, las innumerables estrellas en el cielo se juntaron y gradualmente formaron tres figuras nebulosas. Se pararon en la puerta y entraron lentamente. Los miles de millones de virus en el aire se han reunido en un cuerpo. De hecho, es el virus de la gran unidad en el verdadero sentido. Shuzi suspiró y miró a los tres dioses pilares que habían venido de visita. Los tres dioses del destino. Es realmente demasiado difícil para mí. Todo lo que hice fue robar algunos de tus conocimientos. 693 Los tres dioses pilares que se habían escondido profundamente. Shuzi miró fijamente las tres figuras negras frente a él. Como innumerables moscas y mosquitos, las criaturas oscuras se reunieron en una masa densa. Era extraño y horrible. El dios pilar era de hecho un dios pilar, y todavía era extremadamente feroz. Los dioses de los tres pilares habían controlado perfectamente la línea mundial. Casi no hubo accidentes y nunca habían sufrido pérdidas. Ahora que habían sufrido pérdidas una tras otra, ¿cómo no iban a estar enojados? No esperaba que los dioses de los tres pilares unieran fuerzas a sus espaldas. Esta fue una información inimaginablemente enorme. Si se extendiera, todos los dioses que estaban conspirando contra sus respectivos dioses pilares definitivamente se sorprenderían y asustarían muchísimo. Pero claro, Caroline, el dios de los sueños, y el resto de los bichos raros ya se habían escapado. Después de crear una ola de dioses de tres pilares, huyeron después de actuar con dureza y corrieron muy rápido. Era el único que quedaba en la biblioteca arcana. Si no lo encontraba a él para asumir la culpa, ¿a quién más podría encontrar? Este era un problema muy realista. Shuzi se tomó la barbilla con las manos y comenzó a pensar con calma. Sin embargo, los dos se habían metido deliberadamente con los dioses de los tres pilares, mientras que él lo había hecho sin querer. Había venido aquí para aprender cultura e intercambiar civilizaciones. En cuanto a los tres intentos de matar, los cielos y la tierra quedaron patas arriba. Eso fue un malentendido. Shuzi quería decir que era una buena persona, que no quería meterse con Kiberton y que matar un pollo fue realmente un accidente, pero no se atrevió a decirlo. Sin embargo, no entró en pánico porque también tenía núcleos mágicos. Él era su persona. A sus ojos, él era una tierra de lava superantigua, una misteriosa criatura prehistórica. Criatura super prehistórica de núcleo mágico. En cualquier caso, su clon solo participaría en el trabajo de investigación aquí. Como mucho sería al revés y se estudiaría. De repente, el mundo ha superado nuestras expectativas. De repente, entre las tres brumosas sombras negras, una voz vieja y profunda surgió de una sombra con forma de planta. Shuzi miró al dios pilar tipo planta. Era un árbol parecido a un fantasma, como un árbol muerto que había sido quemado hasta quedar negro. Tenía una textura precisa y sólida, una criatura que era la amalgama de un sinfín de virus.
¿Cuál es la verdad del mundo? Un animal parecido a un tigre salió. Era un dios pilar con forma de bestia. Dos llamas rojas brillantes ardían en las cuencas de sus ojos y un carácter antiguo estaba grabado en su frente. Originalmente había pensado que los dioses de los tres pilares se llenarían de ira. No esperaba que dijeran palabras tan extrañas, lo que dejó a Shuzi un poco atónito. Shuzi sintió un poco de curiosidad en el acto y no pudo evitar preguntar. ¿No viniste por el emperador de la sagrada flor de cerezo, los invasores de otro mundo y tu ira hacia mí? ¿Enojado? Sonaron tres voces bajas y sin emociones. Esa es la emoción de los humanos, no la emoción del destino. Anuncios de Put Future. Racionalidad, amor, odio, ira, esas no son cosas que tengamos. Solo queremos vivir, como destino de una raza, la conciencia de los innumerables pensamientos de todos los seres vivos alcanzará su punto máximo. Somos las criaturas más complicadas del mundo, pero también las criaturas más simples. La expresión de Shuzi era tranquila. ¿Fue paz absoluta? El pilar tipo planta Dios dijo. El emperador de la sagrada flor de cerezo no representará una amenaza fatal para nosotros. Como líder de una civilización antigua de la era anterior, fue testigo de nuestro ascenso con sus propios ojos. Ella no eligió destruirnos. Esto significa que ella nunca tuvo la intención de atacarnos desde el principio. ¿Entonces puedes llegar a un acuerdo? Shuzi recordó la petición de Caroline de antes. El pilar con forma humana Dios dijo. La extrañeza del otro mundo es aterradora, pero según nuestros cálculos, no tienen ninguna posibilidad fatal de derrocarnos y destruirnos. Incluso serán contraatacados tarde o temprano. Su orgullo será destrozado por nosotros. En un futuro próximo, se enfrentarán a nuestra invasión y destrucción. Se arrepentirán. Shuzi quedó atónito. Aunque los dioses de los tres pilares eran enemigos, no había enemigos absolutos. Si unían fuerzas para resistir al enemigo extranjero, tenían absoluta confianza en ganar esta guerra. Los aterradores cálculos y los grandes datos de los dioses de los tres pilares eran aterradores. De hecho, su victoria no fue una exageración, porque fueron absolutamente racionales. Después de todo, los dioses de los tres pilares se volverían más fuertes cuando se encontraran con oponentes más fuertes. A sus ojos, esto podría ser solo un trampolín, como lo hizo la gente de Isodar en el pasado. Los virus se actualizaban constantemente. A menos que el pilar Dios fuera destruido de una sola vez, el pilar Dios eventualmente alcanzaría y derrotaría a la otra parte. Nadie sabía qué tipo de carta de triunfo escondían los dioses de los tres pilares. Eso fue porque Shuzi no estaba familiarizado con los dioses de los tres pilares. No podía ser como Caroline, que no ocultaba nada y mantenía una conversación íntima con ella. No podía entender su carta de triunfo. En cuanto al subcerebro, solo podía monitorear los movimientos de la otra parte, pero no podía leer los pensamientos de la otra parte. Pero los dioses de los tres pilares tomaron alguna medida. Incluso Shuzi no podía entender qué estaba pensando el destino o qué estaba haciendo. Se podría decir que en toda la caja de arena, era la criatura que Shuzi no podía entender y miraba más. Entonces, ¿cuál es tu propósito al venir? Preguntó Shuzi con curiosidad. Un intercambio equivalente. El pilar con forma humana Dios dijo lentamente. Esta es la regla de civilización del mundo hechicero, ¿no es así? De hecho, es similar a los arcanistas que tenemos ahora. Shuzi quedó atónito. Los magos y arcanistas parecían ser un grupo de personas que buscaban el conocimiento, pero ¿cómo podían ser iguales? Los demás magos son todos individuos que extraen minas por sí mismos. Ustedes son una cadena de bloques con una clara división del trabajo. Un grupo de computadoras trabajando juntas para minar. Si tengo que decir que es similar, es más como la conexión cerebral de los Izodais para deducir tecnología juntos. ¿Sabes acerca de los magos? Dijo Shuzi. Tenemos más información de la que puedas imaginar. Tres voces sin emociones sonaron lentamente. Tenían frío y sus ojos estaban tan altos como el cielo. Anuncios de Put Future. Entonces, ¿qué quieres intercambiar? Preguntó Shuzi de nuevo. Las dos partes fueron directo al grano y fue una pregunta y respuesta extremadamente simple y cruda. Las amables palabras de amistad eran simplemente ridículas a los ojos de existencias como estas dos. Queremos intercambiar información. ¿Qué pasó con la civilización que superó la antigua era de la lava? La llama en el pilar de los ojos de Dios parpadeó violentamente. Le han quitado la flor del cerezo emperador. ¿Qué responsabilidad significa eso? ¿Qué tipo de aterrador oponente potencial tenía? ¿Noveno rango? Entonces, ¿este fue el caso? Shuzi se dio cuenta.
Los dioses de los pilares eran realmente aterradores. Su potencia informática era ridícula. Probablemente habían descubierto la sensación de peligro de Caroline y sabían que podría estar enfrentando un enemigo enorme y desconocido. Era muy probable que estuviera en el 9º puesto. ¿Quieres saber qué pasó en la era de la antigua tierra de lava y los dioses antiguos? Preguntó Shuzi. Después de todo, es muy probable que tenga que enfrentar dos problemas difíciles de las civilizaciones antiguas. XT. Sí, esa es la primera pregunta. También está la segunda pregunta. Necesitamos conocer la actitud de los dioses antiguos hacia nosotros. Si invadimos los 6 mundos, o incluso contraatacamos el mundo gobernado por el antiguo emperador de los cerezos en flor, y los gobernamos a todos, barriendo todos los mundos que podemos ver, ¿nos atacarán los dioses antiguos? Silbido. Shuzi jadeó. ¿Todo lo que podía ver? ¿Los dioses de los 3 pilares eran tan ambiciosos? ¿Gobernar los 6 mundos, Caroline, y la era del pequeño universo detrás de ella al mismo tiempo? Fue tan feroz. Los dioses de los 3 pilares parecían muy gentiles y todavía estaban usando Kiberton para pelear con todos. Sin embargo, esto fue solo en la superficie. Tenían algún plan aterrador en la oscuridad, e incluso planeaban iniciar una guerra en ambos lados. ¿De dónde vino su confianza? ¿Es necesario intercambiar estas dos preguntas? El precio a pagar es bastante alto. Shuzi se rió. ¿Qué tal el camino al puesto 9? Los dioses de los 3 pilares hablaron al unísono y sonó una extraña voz superpuesta. Este es un camino especial que ni siquiera el emperador de la sagrada flor de cerezo conoce. Después de todo, ella está limitada por sí misma, y su poder de computación solo es equivalente a uno de nuestros dioses pilares, es decir, si los dioses antiguos no le contaron sobre este camino. 9. Nivel. El pilar que Dios en realidad ya había deducido el atajo al 9º rango. La mente de Shuzi se sobresaltó. Sintió que los dioses de los 3 pilares parecían haber sido más gordos de lo que había imaginado y ocultaban más secretos. ¿Qué significa el camino del rango 9? Preguntó Shuzi. No es el método que utilizamos para abrirnos paso. Las voces de los dioses de los 3 pilares eran extremadamente tranquilas y solemnes cuando dijeron. Es un método para que las formas de vida normales avancen hasta el 9º paso. Cada ser vivo tiene la oportunidad de abrirse paso y la dificultad se reduce a un nivel aceptable. Además, definitivamente es el camino correcto de cultivación, no uno malo. Según nuestras especulaciones, los dioses antiguos se abrieron paso de esta manera. Shuzi quedó atónito durante unos segundos y sus ojos de repente parpadearon con gran sorpresa. Entonces así es como es. El poder de cálculo de los dioses de los 3 pilares fue realmente asombroso. Según el cálculo conjunto de los 3 dioses pilares, después de cientos y miles de años, finalmente se investigó la forma de llegar al nivel 9 de los dioses antiguos. Todos ustedes son realmente increíbles. Shuzi no pudo evitar admirarlo desde el fondo de su corazón. En mi época, el método innovador de los dioses antiguos seguía siendo el mayor misterio que podía imaginar. El pilar con forma humana Dios sonrió. Por supuesto, según nuestras observaciones, el dios antiguo no le dijo este método, lo cual es suficiente para demostrar que él y el emperador de la sagrada flor de cerezo no eran realmente cercanos. La expresión de Shuzi de repente se volvió solemne. Se levantó y dijo. El intercambio equivalente de este conocimiento es aceptable. Puede utilizar el método de avance hasta el rango 9 para responder estas dos preguntas. Naturalmente, vale la pena intercambiar la historia de la antigua era de la lava y la actitud de los dioses antiguos hacia usted. 694 La ecuación de la fisión nuclear del mundo, 2 en 1. Shuzi nunca había esperado que los secretos y el ocultamiento detrás de los dioses de los 3 pilares fueran tan aterradores. No solo habían investigado el camino hacia el rango 9, sino que también habían planeado poner sus manos en los 6 mundos e incluso en Caroline. Los dioses de los 3 pilares habían unido fuerzas en secreto e incluso tenían la intención inquebrantable de comenzar una guerra en 2 frentes. Las comisuras de la boca de Shuzi se curvaron en una cálida sonrisa. Nadie sabe qué tipo de carta de triunfo aterradora tienen que les da una confianza tan fuerte e inquebrantable. La arcana cadena de bloques descubrió algún secreto impactante. No solo descubriste el método para llegar al nivel 9, sino que también encontraste algún tipo de hechizo arcano que desafía el cielo. Shuzi también tenía curiosidad e incluso un poco confundido. ¿Eran realmente tan poderosas las cadenas de monedas y la civilización del anillo de monedas?
Resultó que esta era la tendencia general del desarrollo de la civilización. Minería, ¿puedes desenterrar todo tipo de tesoros raros? No es de extrañar que China tuviera tantas minas de bitcoins locas. Incluso los dioses de los tres pilares habían construido una base minera en la antigua tierra de lava y usaban cadenas de bloques arcanas para excavar constantemente las reglas del universo, las cosas que hacía cuando estaba minando en los cielos. Dueño de una mina a nivel universal. Con los cientos de millones de seres vivos en la subcomputadora como los mineros, con el universo como la mina, el misterioso pilar Dios dueño de la mina, es una civilización superminera aterradora con solo pensarlo. Déjame intercambiar algo de información. Pensó Shuzi para sí mismo. Anteriormente, su comportamiento manso e impotente había hecho que todos pensaran que los dioses de los tres pilares estaban en un estado débil. Debido a las variables incontrolables causadas por la invasión, la línea futura que vieron los dioses del pilar estaba en caos, haciendo que todos los dioses y potencias de toda la Tierra pensaran que había una oportunidad que aprovechar. Pero en la realidad, aunque los dioses de los tres pilares habían sido estafados por Caroline, el dios de los sueños, y los demás, habían hecho la vista gorda. Era cierto que ahora no podían controlar la línea mundial y había aparecido una variable enorme, pero ¿y si fuera una variable? Sin embargo, su visión ya no era el desarrollo de esta era en los últimos cientos de años. Sus ojos ya miraban a un nivel superior. Era obvio que habían desenterrado una carta de triunfo poderosa y misteriosa. Si se difundiera la noticia del plan de los dioses de los tres pilares de iniciar una guerra con los seis mundos y Caroline, probablemente sería suficiente para volver loca a toda la antigua tierra de lava. Por eso tu padre sigue siendo tu padre, y el dios pilar sigue siendo el dios pilar. Para romper el propio destino con la computadora de nivel Galaxy que había calculado todo, el propio destino estaba en sus propias manos, no en los cielos. Era simplemente un pensamiento ridículo y una sobreestimación de la propia capacidad de la gente común para dividir algunos beneficios. La realidad fue cruel. Sin embargo, ¿cuál era exactamente la fuerza de batalla potencial en la que los dioses de los tres pilares tenían tanta confianza? Shuzi realmente no lo sabía. ¿Un arma mágica similar a la definitiva de Qutiepie? Shuzi los había estado observando en la oscuridad. Después de todo, eran uno de los objetivos bajo la estricta vigilancia del subcerebro inteligente, por lo que se podría decir que había colocado cámaras a su alrededor, pero no encontró armas similares. Al mismo tiempo, no hubo nacimiento de una criatura de nivel 9, de lo contrario lo habrían notado. Por eso tenía curiosidad. Era simplemente una superbóveda del tesoro que escondía muchos secretos. Es realmente ridículo. Esos dioses de la tierra de lava piensan que pueden dividir algunos beneficios, pero ¿cómo pueden ser tan fáciles de intimidar los dioses de los tres pilares? Shuzi estaba en el laboratorio alquilado temporalmente por la biblioteca de Arcana y colocó un grueso libro de Arcana negro en el estante de caoba. Él se rió y dijo, entonces, ¿por qué debería obtener algún beneficio de usted? Es simplemente un intercambio equivalente. El dios pilar tipo planta estaba incomparablemente tranquilo, como un árbol carbonizado y de tono negro enraizado en el suelo, sin moverse en absoluto. Se trata de la adquisición de conocimientos. El noveno rango es el conocimiento, al igual que las dos piezas de información, para nosotros, es un conocimiento extremadamente importante que determinará nuestro futuro. Conozca la verdad sobre la antigua tierra de lava. El enemigo de los dioses antiguos, ¿a qué tuvo que enfrentarse Caroline? La historia es extremadamente importante para nosotros. Al mismo tiempo, necesitamos conocer la actitud de los dioses antiguos hacia nosotros antes de que podamos tomar la decisión de hacer la guerra. Shuzi estuvo sumido en sus pensamientos durante unos segundos. De hecho, ese fue el caso. Estos dos datos eran los más importantes para ellos. Dejando a un lado la historia, si quisieran declarar la guerra a los seis mundos y a Caroline, tendrían que comprender la actitud de los dioses antiguos. Aunque no sabía qué tipo de confianza tiránica tenían los dioses de los tres pilares. Entonces, ¿este conocimiento tiene el mismo valor para usted? Preguntó Shuzi. Sí, cada tipo de conocimiento y existencia tiene su propia prioridad específica. En este mundo, en el vasto universo, no existe el conocimiento más poderoso, solo el conocimiento más adecuado. El dios pilar tipo bestia sonrió con calma y dijo de una manera extremadamente racional. El camino de un humano al noveno rango no es un conocimiento extremadamente importante para nosotros, en cuanto a la historia antigua y los dioses antiguos, estoy seguro. No son conocimientos absolutamente importantes para usted.
Todos utilizamos lo que no somos importantes para intercambiar por el conocimiento que es más importante para nosotros. Este es un intercambio equivalente. Dios se rió del pilar con forma humana. Shuzi los miró fijamente. El dios pilar era de hecho un dios pilar. Su calma y comprensión de la esencia del significado eran muy claras. Estaba absolutamente orientado al lucro y carecía de emociones. En este momento, la loca evolución del virus del dios pilar, incluso al virus se le implantaron núcleos mágicos y el aire se llenó de cámaras ultraminiatura. No solo era volverse más fuerte para enfrentar la guerra, sino también encontrarlo y luego encontrarlo en secreto para resolver su último problema. Obviamente era la víspera de una guerra trascendental. Anuncios de Put Future. Esta conversación suya afectaría seriamente la futura guerra mundial de los dioses pilares. Entonces comienza el intercambio. El pilar tipo bestia Dios dijo. Para garantizar la justicia, primero responderá una de las dos preguntas. Luego, te daremos el concepto de avanzar hasta el 9º rango y responderás la segunda pregunta, este es el orden más razonable. XT. Shuzi guardó silencio por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo. Tus dioses pilares tienen un plan tan aterrador. ¿Cómo puedo saber si realmente estás obteniendo algo a cambio de nada? Desde un punto de vista psicológico, ha diseñado dos preguntas con una idea preconcebida especial, pero en realidad solo está formulando la primera pregunta. Ni siquiera necesitas hacer la segunda pregunta y después de obtener la respuesta, simplemente me ignoras. ¿Psicología? Los dioses de los tres pilares quedaron un poco atónitos. Entonces, puedes responder la segunda pregunta, y después de pasarla al camino del rango 9, puedes responder la primera pregunta. Shuzi parpadeó y luego dijo seriamente. ¿Cómo sé que esto no está dentro de tus cálculos? Sabías que dudaría de ti, así que aprovechaste la situación. De hecho, la segunda pregunta es lo que realmente querías hacer. La primera pregunta fue solo una finta. Los rostros de los dioses de los tres pilares se oscurecieron levemente. La antigua criatura de piedra trascendente frente a él era impermeable a cualquier cosa. Como dioses de los tres pilares, naturalmente tenían el orgullo de su raza. ¿Cómo podrían cometer un fraude despreciable durante el proceso de una transacción? Al final, se miraron. Las sombras oscuras de los dioses de los tres pilares eran como un extraño enigma formado por innumerables mosquitos diminutos. Luego, te explicaremos de primera mano el misterio del avance al 9º rango y luego responderás dos preguntas. Por favor, habla. La expresión de Shuzi era solemne y seria. Vaya. Los dioses de los tres pilares entraron lentamente en la habitación. La atmósfera en el aire era tranquila y seria. ¿Cuál es la forma correcta de llegar al 9º rango? La voz de Dios del pilar con forma humana de repente se volvió extremadamente tranquila y distante. Debes saber que en el umbral del 9º rango, las criaturas monstruosas tienen una ventaja única para este reino. Es algo con lo que otras criaturas del mundo no se pueden comparar. Shuzi asintió. Con su aterradora superpotencia informática, la ventaja en el camino de 100 billones de células no era solo 100 millones de puntos mayor. Por eso Shuzi estaba ansioso por ver a Caroline. Era demasiado difícil alcanzar el 9º nivel, entonces, ¿cómo podría Shuzi no estar feliz de ver a los dioses de los tres pilares ante sus ojos? El pilar tipo bestia Dios se rió. Las criaturas del linaje central de los monstruos están bendecidas con ventajas únicas. Sin embargo, todavía no han aprovechado plenamente sus ventajas. Para el actual emperador de la sagrada flor de cerezo, solo ha usado un tercio de la ventaja de su raza en potencia informática. Solo se utilizó un tercio de su potencia informática. La mente de Shuzi de repente explotó y se quedó en blanco. El significado detrás de esto era demasiado impactante. Era como si un informe de investigación científica dijera, el cerebro humano era extremadamente misterioso. Era la zona prohibida de Dios, pero aún estaba desarrollada en menos del 30% hasta la fecha. Sin embargo, Caroline no era una humana común y corriente. Era uno de los dioses más poderosos que ya había recorrido el camino del nivel 9. Al final del día, ella está quieta. Ser único. Su cerebro claramente tiene decenas de miles de millones de humanos virtuales que son comparables a nuestra tierra de lava actual, pero su poder de computación solo es comparable a un dios pilar como máximo. De hecho, su tasa de utilización de la potencia informática de la población es inferior a una cuarta parte. Estamos hinchados, tenemos defectos y no podemos movernos con facilidad, pero los beneficios de una gran cantidad de vida real son evidentes. Un pilar dios sonrió. Shuzi resolvió en silencio las palabras del dios pilar.
De hecho, ese fue el caso. Si el universo espiritual de Caroline tuviera la ventaja de una supresión total, el dios Pilar probablemente habría comenzado a matar gente hace mucho tiempo y habría tomado el camino del universo espiritual en el cerebro. Cada uno tenía sus propias fortalezas y debilidades. Uno era un destino físico, extremadamente conveniente y rápido, y podía moverse en cualquier momento. El otro era un destino virtual, extremadamente voluminoso e incapaz de moverse. Usando la realidad como ejemplo. Era como una computadora. Uno se convirtió en una tableta portátil, mientras que el otro se convirtió en una supercomputadora hinchada e inmóvil. Era equivalente a caminar por dos caminos paralelos del extraordinario sistema de cultivo informático del núcleo mágico, sin que nadie reconociera al otro. Entonces, ¿qué investigó el dios Pilar, que sobrepasa a toda potencia informática? Preguntó Shuzi. Así es. Solo lo hemos deducido hasta su límite. El Pilar con forma humana Dios se rió, incapaz de leer su estado de ánimo. En cuanto al método para llegar al 9º rango, está en este cuerpo nuestro. ¿Su cuerpo actual? Fue solo entonces que Shuzi miró el cuerpo del dios Pilar en ese momento. Era un portador temporal concreto formado por innumerables virus en el aire, innumerables virus apilados. Los virus que eran incluso más pequeños que las células apiladas para formar criaturas vagas eran realmente aterradores. Sin embargo, el camino del 9º rango. En este cuerpo. Shuzi estaba un poco aturdido. Miró atentamente el cuerpo del Pilar Dios, tratando de descubrir qué significaba. De repente, su mente se sobresaltó al recordar el núcleo mágico que había aparecido cuando acababa de diseccionar la capa exterior del virus. Anuncios de Put Future. Un cuerpo viral formado por innumerables células similares. Si se comparara el virus con las células del cuerpo humano, entonces en estas células habría núcleos mágicos. ¿Significa eso que se colocaron núcleos mágicos en las células? ¿Usar núcleos mágicos para reemplazar el núcleo de cada célula? Shuzi sintió como si hubiera visto una vasta vida central supermágica en ese instante. ¿Puedes decir? El dios del Pilar con forma humana se sorprendió un poco. Tenía los ojos profundos mientras miraba a Shuzi con gran interés. ¡Qué asombroso! Parecía que no era solo un emperador celestial. También era un dios común y corriente. ¡No! Incluso un dios que acababa de entrar en el camino del 9º grado podría no ser capaz de ver a través de él. Esto no era un problema de visión, sino que nunca habían estudiado el 9º rango. Para poder reaccionar en un instante, debe haber investigado mucho en el nivel 9. Un antiguo emperador celestial con una vida desconocida, un fósil antiguo de hace cientos de millones de años, y todavía está vivo. Un simple emperador celestial en realidad tiene una investigación tan profunda en el nivel 9. El dios Pilar no ocultó su curiosidad en absoluto. De hecho, también intentaban obtener información a través de varios idiomas. Este antiguo emperador celestial en realidad no era simple. Un simple emperador celestial en realidad había cruzado dos reinos y tenía conocimiento del nivel 9. Al mismo tiempo, también era sospechoso de vida eterna. Vida eterna. ¡Qué vocabulario tan asombroso! Shuzi ignoró sus palabras y cerró ligeramente los ojos. Su corazón quedó muy conmovido. Solo el clan de las bestias mágicas podría cultivar una técnica del 9º puesto. Un alma normal de tipo 9 se dividiría en 100 billones de pedazos y luego se marcaría en las células. El alma y el cuerpo se volverían uno, y pasarían por una aterradora transformación, convirtiéndose en una criatura verdaderamente completa. Sin embargo, el método que estaba usando ahora era reemplazar el núcleo celular con un núcleo mágico. El núcleo mágico se usaría como marca del alma, lo cual era más conveniente. ¡Wala! Shuzi dibujó una estructura de célula en la mesa. En él estaban suspendidos la membrana celular, las mitocondrias, el cuerpo de Golgi, los ribófilos y el núcleo celular, que registraba la información genética biológica. ¡Cacha! Shuzi agitó la mano y la escena cambió. Un núcleo mágico hexagonal reemplazó instantáneamente al núcleo celular. La función principal de un núcleo celular era almacenar información genética, y la función de almacenamiento de un núcleo mágico podría naturalmente reemplazar perfectamente su función. Al mismo tiempo, también podría almacenar almas. Así es, tenía la ventaja natural de poder almacenar almas con energía nuclear. Esta es la verdad detrás del avance del núcleo mágico. Reemplazar el núcleo celular con un núcleo mágico esencialmente no hace ninguna diferencia. Es equivalente al núcleo mágico de cada célula, una vida en un supermundo con infinitos núcleos mágicos. Shuzi exclamó en voz alta en su corazón. Maravilloso, esto fue simplemente demasiado maravilloso.
Así que la ventaja del clan de las bestias mágicas en este camino del noveno paso fue incluso mayor de lo imaginado. Estaba extremadamente feliz en ese momento, como si hubiera visto la verdad del mundo y el universo. Diferentes caminos conducen al mismo destino. Así es, este es el gran método del dios antiguo para abrirse paso hacia el mundo tipo 9. La sombra negra del pilar con forma humana de Dios también estaba llena de admiración. Y tuvimos que pasar interminables años y trabajar duro para deducirlo. Obviamente, los dioses de los tres pilares solo entendieron lo aterradores que eran los dioses antiguos después de analizarlos en este momento. Esta era la verdadera manera para que el clan central demoníaco abriera paso por el camino correcto. Shuzi asintió y también expresó su admiración. Un dios súper antiguo es simplemente la gloria de la sabiduría de una época. Solo ahora sé cuál es el secreto detrás del avance de esta existencia de noveno grado. El pilar tipo bestia Dios dijo. Incluso ahora, hemos observado al emperador de la sagrada flor de cerezo. Su cuerpo no tiene características similares. En cambio, ha formado una estructura de piel diferente. Obviamente, este es el resultado de su propia investigación. Esto prueba que los dioses antiguos no le dieron su propio método de avance, la relación entre los dos no es tan estrecha. Shuzi reflexionó. Momento y dijo, ese podría no ser el caso. Los dioses antiguos podrían haber querido que la otra parte siguiera su propio camino único, en lugar de continuar su propio camino. Creo, si realmente no funciona, tal vez le entregue este método en el futuro. Los dioses de los tres pilares guardaron silencio durante un rato. El pilar con forma humana Dios dijo, parece que sabes mucho sobre las personalidades de los dioses antiguos. Shuzi no continuó. Simplemente continuó preguntando. Entonces, ¿qué pasa con el método específico del ejercicio? Dividir el núcleo mágico y arrojarlo a la célula para reemplazar el núcleo celular para almacenar el alma y ejercer plenamente la ventaja de la raza es realmente más fácil, pero ¿qué pasa con el método de cultivo específico? Naturalmente, no lo ocultaré. Junto con la voz, un grueso libro arcano negro apareció ante él. Shuzi lo recogió y rápidamente lo hojeó. No tenía miedo de que la otra parte le mintiera. Al fin y al cabo, aún podía identificar la autenticidad de algunos de ellos y realizar una simulación virtual. Después de un momento, Shuzi supo que los dioses de los tres pilares tenían su propio orgullo y no había ningún error. El pilar con forma humana Dios dijo. Esta técnica implica un método especial de microcálculo. La llamamos la ecuación mundial de la fisión nuclear. Divide el núcleo mágico del cerebro en núcleos mágicos mediante un algoritmo especial y reemplaza el núcleo en la célula. ¿Un núcleo mágico que se divide en un núcleo celular? La expresión de Shuzi se volvió extraña cuando escuchó eso. Fisión nuclear. Parecía tener sentido. Como era de esperar, todo en el mundo se originó a partir de la física. Lo mismo ocurrió con el Buda físico y la fisión nuclear. Parecía que el elemento Buda que había creado antes tenía un gran potencial. 695 La historia de la inmortalidad. En ese mismo momento, incluso Shuzi tuvo que admitir que era mucho más conveniente meter 100 billones de núcleos mágicos en una célula que 1 millón de almas. Por ejemplo, el núcleo de una célula no podía contener un alma, por lo que era como construir una casa en un terreno vacío. Los núcleos mágicos eran diferentes, porque los núcleos mágicos tenían la función de contener un alma, y eran una casa en sí mismos. Esta era la ventaja del linaje central del monstruo. Desde la técnica de división del alma de grado 9 hasta la técnica mágica de división del núcleo. Este fue el camino legendario de la fisión nuclear. Los dioses de los tres pilares siguen siendo aterradores. Sus aterradoras habilidades de cálculo en realidad encontraron el camino más adecuado para que se abriera paso el linaje central del monstruo. Shuzi solo sintió que se había sentido muy feliz y que eso le había traído una gran sorpresa. Esta ola valió la pena. El camino del noveno paso. El camino de la vida completa y de la trascendencia. Dentro de una semana. ¿Puedo esperarlo con ansias? La respiración de Shuzi se volvió irregular. Un gigante de noveno orden, un gigante overlord del universo a nivel de galaxia, ni siquiera Shuzi podía imaginar cuán poderosa era la otra parte. En cuanto a él, habían pasado más de 3 meses. Los dioses de los tres pilares eran verdaderamente un enorme tesoro escondido. Miró a los dioses de los tres pilares y los tres dueños de la mina sintieron que eran amables y adorables. Habían trabajado duro para minar, pero al final, los resultados cayeron en sus manos. Aunque estaban escondidos y ocultados como un destino intangible, era solo cuestión de tiempo antes de que los escupieran. ¡Uala!
Shuzi respiró hondo, cerró lentamente el tomo arcano y lo metió en su anillo espacial. No esperaba que el clan central demoníaco tuviera esa forma de abrirse paso. Es difícil imaginar que hayas logrado encontrar la manera correcta de abrirte paso hacia el antiguo reino de Dios. Debes saber que incluso en la era más antigua, todavía era un secreto inimaginable. El pilar con forma humana Dios sonrió. De hecho, es un conocimiento ultra secreto bastante poderoso. Explorar esta técnica de cultivo consumió innumerables esfuerzos físicos y mentales, y las pérdidas fueron inimaginables. Pero acabamos de llegar tarde. Los verdaderos grandes son los dioses antiguos. No logramos resolverlo porque solo hay una forma ortodoxa para que una criatura con un núcleo mágico llegue al 9º rango. En aquel entonces, se encontró al dios antiguo, y ahora solo estamos siguiendo sus huellas. Y encontrarlo de nuevo. Los dioses de los 3 pilares también estaban extremadamente conmocionados. Difícilmente podían imaginar cómo el talento de un individuo era tan asombroso como para poder lograr esto. Fue simplemente increíble. ¿Cuán brillante y magnífica fue esta antigua civilización de lava? Después de llegar al reino tipo 9 y abandonar el universo, probablemente gobernarían innumerables mundos. Incluso entre los señores supremos tipo 9, serían uno de los más fuertes. Como raza, eran naturalmente orgullosos y respetuosos. Al mismo tiempo, esperaban con ansias su futuro como raza y alcanzar esa altura. Entonces, ¿puedes hablar de los tiempos antiguos? El pilar tipo bestia dijo Dios. Anuncios de Put Future. Naturalmente. Shuzi se sentó y miró a los dioses de los 3 pilares. Su expresión de repente se volvió seria. Parecía que la historia antigua de la lava, e incluso la antigua y brillante historia mitológica de todos los cielos, todavía iban a ser descubiertas por los seres vivos de esta era. Afortunadamente, con la imaginación reciente de Caroline y los antiguos mitos y leyendas de los jugadores budistas y taoístas en el mundo de los 6 reinos del samsara, se había completado la verdad de la historia y se había formado un esquema completo. Ese es un asunto muy lejano. Shuzi dijo. Como en su civilización anterior, la anterior al pueblo de Ishtar, la era de los dioses antiguos, había innumerables personas poderosas. Al final, los dioses antiguos trascendieron y llegaron al 9º nivel. Los dioses de los 3 pilares no dijeron nada. La historia siempre fue cruel. En solo una breve oración, casi cubrió la era en la que nacieron los dioses antiguos, los héroes derrotados y la historia de los himnos. Y ahora, su civilización todavía estaba pasando por esta etapa. En la era de los dioses antiguos, llegaron al nivel 9 y eran muy poderosos. El camino hacia el nivel 9 era muy largo y cuanto más acumulación tenía uno, más difícil era atravesarlo. Sin embargo, después de abrirse paso, su nivel de vida sería extremadamente alto y serían más poderosos. Shuzi dijo. Ustedes deberían saber que el rango 9 es la fusión del alma y el cuerpo. La longitud del camino de rango 9 es también la acumulación del nivel de vida. Luego, la antigua civilización de lava salió lentamente y gobernó muchos mundos, innumerables nativos y civilizaciones. Poco a poco, los dioses antiguos se encontraron con otro poderoso ser de nivel 9 en una colisión de civilizaciones. La civilización de ese antiguo ser cultivó el sistema budista y taoísta. Las 2 partes interactuaron y finalmente se hicieron amigas. Incluso exploraron algunos lugares juntos y discutieron juntos el Dao. Finalmente, exploraron un reino de sueños en cierto universo y obtuvieron la sangre de la vida eterna del dios de la creación. ¡Wala! Las expresiones de los dioses de los 3 pilares cambiaron ligeramente. ¿El dios de la creación? ¿Una región secreta? ¿Sangre de inmortalidad? La cantidad de información fue suficiente para hacerlos extremadamente incómodos. El pilar con forma humana Dios preguntó. Ese reino secreto. La sangre de la vida eterna. 2 rango 9. ¿Cómo llegaron a ese lugar? Porque la existencia tipo 9 que conoció el dios antiguo tiene un trasfondo misterioso. Se puede decir que ese reino secreto es su ciudad natal. Shuzi explicó con indiferencia. Sin embargo, seguí algunas pistas dispersas y regresé. Incluso esa antigua existencia de rango 9 todavía está en su ciudad natal y vio a sus padres, que todavía están vivos como personas comunes, con sus propios ojos. Los dioses de los pilares estaban todos en silencio, pero ya estaban muy conmocionados en sus corazones. ¿Cómo fue eso posible? Para abrirse paso y convertirse en una existencia antigua de 9º rango, uno tendría que pasar por incontables años, largos y solitarios. ¿Cómo podía seguir viendo a sus padres, que eran gente corriente? ¿Un sueño desde hace decenas de miles de años?
Anuncios de Put Future. ¿Qué tan aterrador y misterioso era ese lugar? ¿Qué tierra tenía el antiguo linaje del dios de la creación? Solo esta información les hizo sentir que el intercambio de conocimientos en el camino del noveno rango valió la pena. Shuzi continuó. Después de pasar por una experiencia cercana a la muerte, obtuvieron 2 juegos de sangre de vida eterna. Después de que estos 2 seres de noveno grado se fueron, su esperanza de vida fue ilimitada. Casi caminaban hacia la eternidad. Los dioses de los 3 pilares eran completamente antinaturales. ¿Y luego? El pilar con forma humana, Dios preguntó ansiosamente. Una existencia antigua con vida eterna. ¿No simboliza eso el reino supremo destinado? Tendrían una esperanza de vida infinita para explorarlo todo y gobernarían el mundo nuevamente. ¿Qué tan brillante y próspero sería eso? Shuzi le dio una leve mirada. Sí. Para entonces, las 2 existencias de noveno grado que caminaban hacia la eternidad habrían establecido por completo un poderoso sistema mundial. Su esperanza de vida había superado durante mucho tiempo la del nivel 9 ordinario. En los últimos cientos de miles de años, algunos 9 de nivel ordinario habían fallecido, pero todavía estaban vivos. Incluso gobernaron muchos mundos. En ese momento, todo tipo de criaturas de otros mundos eran llevadas al mundo del plano principal casi todos los días y eran capturadas para realizar todo tipo de experimentos. Estos investigadores bajo su mando procedían de todos los mundos. Algunos eran dioses antiguos, algunos eran demonios celestiales y todo tipo de dioses. Por la simple descripción, casi podían imaginar qué reino tan brillante y eterno era. Era vasto y ancho, lo que hacía que uno lo anhelara. Sin embargo, la sangre de la vida eterna también tiene un poderoso efecto secundario. Dormir, se dice que todo en el mundo está equilibrado, y siempre habrá que pagar un alto precio a cambio de la vida eterna. Shuzi dijo. Es por eso que uno de ellos suele dormir mientras el otro se despierta. Se turnan para gobernarse y protegerse mutuamente, sin embargo, finalmente atrajo la atención de un monstruo aterrador. La guerra ha estallado. Shuzi hizo una pausa. La guerra había estallado. Esta breve frase hizo que los dioses de los 3 pilares se ahogaran de repente. Shuzi también dejó de hablar de repente. Lo que dijo fue historia deducida por Caroline. Después de eso, el propio Shuzi guardó silencio. Hubo un momento de silencio sepulcral en el aire. Ninguna de las partes habló. Shuzi de repente se rió y preguntó. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado sucediendo esta guerra entre los cielos por las antiguas y grandes existencias de Overlord que han existido durante decenas de miles de años? ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? Los dioses de los 3 pilares se detuvieron levemente y continuaron calculando locamente. Ni siquiera 100 años. Dijeron los dioses de los 3 pilares al unísono. Entonces así es como es. ¿Una guerra mundial de ese nivel en realidad duró menos de 100 años? Shuzi continuó. Así es. Las existencias antiguas en ese nivel, en su posición, sabían claramente que no había lugar para la negociación una vez que explotaran. Instantáneamente se intensificaron hasta el punto en que usaron todas sus cartas de triunfo. En menos de 100 años, todo el reino eterno casi quedó destruido. Casi todos los años, hay dioses antiguos poderosos y mundos extraordinarios que están siendo destruidos rápidamente. Fue muy poco tiempo, como un magnífico fuego artificial en el cielo nocturno. La acumulación de incontables años solo duró un instante. Hacia el final de la guerra, las civilizaciones más poderosas bajo mi mando fueron destruidas y cayeron innumerables dioses. Incluso hubo muchos grandes gigantes que ya habían entrado en el camino del tipo 9. Solo los mundos más débiles y débiles que aún se estaban desarrollando, sin ningún poder de combate y que todavía estaban en sus civilizaciones primitivas, se salvaron. En sus últimos días, las existencias de nivel 9 visitaban con frecuencia esos mundos y enseñaban a los tontos mortales de la superficie, con la esperanza de que crecieran y pasaran la antorcha de la civilización. Pero al final la guerra estalló de nuevo. El amigo del dios antiguo, un inmortal de rango 9, cayó directamente. Zumbido. Caer. Los dioses de los 3 pilares murmuraron en silencio estas palabras. Solo sintió una pena infinita en este momento. Un experto de 9º grado en realidad había caído así. Era fácil obtener la vida eterna, pero era difícil no morir. Esta es la historia de la inmortalidad. Shuzi lentamente dejó escapar una bocanada de aire y se levantó. La historia ha llegado a su fin. ¿Lo entiendes? 696 La antorcha de la entrega de la civilización.
El amigo del dios antiguo, una antigua existencia inmortal de nivel 9, había caído y la historia parecía haber llegado a su fin. ¿Y luego? ¿Qué pasa con el período en blanco después de su muerte? Para una persona común y corriente, la historia solo se había contado a mitad de camino y se detuvo abruptamente. Pero para los dioses de los tres pilares, toda la historia había sido completamente revelada. Los pensamientos de los dioses de los tres pilares eran como los cálculos de una supercomputadora y las tres conciencias chocaron. Estas dos existencias antiguas cuyo poder de combate es casi exagerado hasta el extremo no pueden despertar al mismo tiempo después de la vida eterna porque tienen que proteger el Dao. Es tan doloroso como la separación de la vida y la muerte. La separación del yin y el yang es la maldición de la vida eterna. XT. Qué pena tan lamentable. Las voces de los dioses de los tres pilares todavía eran muy frías, a pesar de que sentían que esta historia de vida eterna estaba llena de soledad y desolación. Una civilización eventualmente caería, al igual que un bebé que había abandonado el abrazo de la madre del universo, creció y finalmente se pudrió, murió de viejo y fue asesinado. Esto era innegable e irresistible. Sin embargo, como civilización de dioses pilares, claramente sintieron que podían resistir esto hasta el límite porque su forma social y sistema de civilización mundial se desarrollarían de una manera absolutamente aterradora y evitarían la destrucción de su civilización de una manera cercana a la límite. Este fue el beneficio de que los dioses de los tres pilares fueran absolutamente racionales y decidieran el destino de uno. Eso es natural. Solo una persona puede despertarse a la vez, por lo que es posible que los otros rango 9S los rodeen y los maten. El amigo del dios antiguo murió en la batalla. Esto significa que la próxima vez que el dios antiguo entre en el sueño eterno, ya no tendrá un guardián. Ese será el momento en que caiga. La voz fría chocó con las mentes de los demás. Entonces los atacantes desaparecieron y se fueron. Se ocultaron, no dispuestos a pagar un alto precio y luchar frontalmente a costa de la destrucción mutua. En cambio, esperaron el próximo sueño del dios antiguo. La razón es sencilla. Si matamos a uno de ellos, mataremos a dos. El momento del sueño es el momento de la muerte, por lo que los dioses antiguos comenzaron a apoyar la próxima civilización y a cultivar un nuevo rango 9. Esta es la única esperanza de continuar el fuego de la civilización. El pueblo de Isodarre es el elegido, porque el antiguo dios mismo nació en esta tierra más antigua. Esta es su ciudad natal, el primer origen del símbolo de la esperanza, y espera que en su ciudad natal nazca una gran existencia tan poderosa como él. La colisión a alta velocidad de sus pensamientos les permitió deducir instantáneamente la acción más correcta de los dioses antiguos. Era imposible que una existencia antigua tan aterradora fuera tan libre como para no escatimar esfuerzos y agotar todos los recursos para producir un nivel 9. No era de extrañar que fuera así. Como elegida, era natural que se invirtieran tantos recursos en Caroline. En este momento, ella incluso parecía poseer una cantidad aún mayor de recursos mundiales, mucho más que la tierra del pueblo Isodar. Vaya. En la biblioteca arcana reinaba el silencio. Las tres brumosas sombras negras eran como innumerables mosquitos negros reuniéndose y se escuchó un extraño zumbido. ¡Qué destino tan trágico! Una raza de una gran civilización tiene sus altibajos y eventualmente llegará al final de su vida, incluso si es una existencia que tiene vida eterna. ¿Fuiste testigo de la caída de esa época? Los dioses de los tres pilares no pudieron evitar preguntar. Shuzi murmuró para sí mismo por un momento y luego respondió con una sonrisa educada. De hecho, yo era miembro de esa época. Vi esa batalla trascendental con mis propios ojos. Fui un observador de ese período de la historia. No creo que necesite responder la siguiente pregunta, ¿verdad? Shuzi no continuó la conversación. Él dijo, debes saber lo que siento por ti, y no soy omnisciente. Como puedes ver, ahora solo soy un emperador celestial débil. De hecho, los dioses de los tres pilares no necesitaban una segunda pregunta. Su actitud hacia Caroline fue mucho más importante de lo que habían imaginado. Solían pensar que el dios antiguo no le dio la manera de llegar al rango 9 porque no estaban tan cerca. De hecho, probablemente no querían que ella siguiera su propio camino y caminara por su propio camino, para poder formar un rango 9 más poderoso. Un ordinario de grado 9 podría no tener ese tipo de fuerza y poder de combate según el camino de sus predecesores. Al mismo tiempo, también entendieron que a pesar de que el emperador de la sagrada flor de cerezo era importante para ellos, si comenzaban una guerra, los dioses antiguos probablemente los ignorarían. Después de todo, ellos también estaban preparados para ser elegidos. A todos, he respondido todas sus preguntas.
También me has dado la respuesta a mi pregunta. Shuzi se rió y sacudió su larga túnica arcana. Adoptó una postura educada de erudito y dijo con una sonrisa: entonces, este es un maravilloso intercambio de valor equivalente. No te molestaré más. Como emperador celestial, creo que no podrás afectar nada. Este es mi último consejo. De ahora en adelante, el mejor resultado es no meterse en problemas. Porque la guerra está por comenzar. Anuncios de Put Future. Los dioses de los tres pilares sonrieron. De repente, sus cuerpos explotaron, convirtiéndose en innumerables virus diminutos que desaparecieron en el aire. Shuzi también guardó el libro arcano que había conmocionado al mundo entero. Miró la habitación vacía y finalmente se rió. Para poder investigar una manera de abrirse paso y convertirse en un dios más allá de los tiempos antiguos, de hecho estás continuando el camino antiguo. Quizás puedas pasar la antorcha de la civilización. Noveno rango, tendré que molestarte. Él sonrió. En el río del destino. Fragmentos de la pantalla azul del vacío, como si la información de innumerables civilizaciones, fluyeran en un gran río, formando un río de superdatos y conocimiento. Interminables ondas transparentes surgieron rápidamente, como si estuvieran en un espacio dimensional que trascendía la realidad. El tiempo aquí no tenía sentido. Entonces, todo está por comenzar. Las tres figuras brumosas de los tronos sagrados eran profundas y grandiosas. Parecía tener una voz larga y vacía, como si fuera el sonido de una conciencia enorme y compleja de innumerables criaturas. Cada palabra que decían los tres era como una voluntad confusa y caótica, que permitía escuchar los gritos de innumerables animales, humanos y plantas. Era indescriptiblemente vasto. Sus voces representaban la voluntad de una raza. Sus acciones significaban que eran las acciones de toda una raza. Ellos mismos eran el destino de su raza y el destino de innumerables vidas reunidas. La justicia absoluta, la racionalidad y la frialdad eran las fuertes voluntades mixtas de cientos de millones de seres vivos que impulsaban la prosperidad de su propia raza. ¡Uala! En el río se combinaron innumerables destinos. Los dioses de los tres pilares vieron innumerables acciones del destino. En este momento, las acciones de las figuras, como la hija de Shen Lin, Qiberton, Du Shue. Cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. Sin embargo, el futuro aún no estaba claro. Tal como los dioses habían descubierto, los impredecibles descendientes de otros mundos eran como mariposas, agitando la tormenta de toda la línea mundial. Ya no podían ver con claridad y ya no tenían el control absoluto. Aunque estaban haciendo todo lo posible para apoyar y controlar el crecimiento de Qiberton, lo que llevó al nacimiento de una nueva era de dioses, es posible que no necesariamente tuvieran éxito, porque los dioses estaban compitiendo con ellos. Este fue un enorme problema interno y externo. Como dioses pilares del inframundo, no podían interferir demasiado. De hecho, habían sido engañados por los dioses bajo su mando. ¡Qué risible! Quieren resistir su propio destino, resistir los intereses generales de toda una raza y beneficiarse de él. El pilar con forma humana Dios sonrió. El pilar tipo planta Dios también se rió. Su expresión era extremadamente tranquila y su voz era como el sonido de innumerables ramas balanceándose. Las voces internas de innumerables árboles se mezclaron. La vida de los individuos en la civilización es siempre así. Siempre quieren tener sus propios derechos. Siempre quieren lo que creen que merecen. ¡Walala! Las hojas parecían temblar. Aquellos que no sean favorecidos por el destino no estarán satisfechos con la asignación de recursos que se les dé. Y aquellos favorecidos por el destino, por lo tanto, quieren obtener más recursos del destino. El pilar tipo bestia Dios se sentó en el trono eterno. Su voz era como los rugidos de innumerables bestias, mezclándose en una voz violenta. A sus ojos, todo es la injusticia del destino, porque todos estos son futuros destinados, los futuros que les hemos asignado, entonces es injusto. Porque está destinado, es injusto. Porque es el destino, es injusto. Sin embargo, el destino es la escala más justa. La llamada injusticia se debe a que no existe una justicia absoluta en el mundo. Como Dios pilar del destino de la raza, es justo poner recursos adecuados y limitados en manos de quienes sean aptos para usarlos, hacerlos fuertes en la etapa correspondiente y lograr el mayor uso. A los ojos de las personas de la época, tienen razón. Cientos de millones de años después, a los ojos del destino de toda la raza, los historiadores del futuro descubrirán que están equivocados. Estamos impulsando la civilización de la época. Somos la voluntad de la civilización misma. Anuncios de Put Future. El tiempo ha demostrado que tenemos razón.
La velocidad del desarrollo de nuestra civilización está creando milagros casi en todo momento. En los modelos arcanos, llevamos a cabo cálculos de superdatos y excavamos constantemente los misterios del universo. Hace tiempo que hemos superado la civilización de los isodarianos. Los dioses de los tres pilares siguieron conversando y ya habían unido fuerzas. Como dioses pilares que eran absolutamente racionales, la guerra entre los tres dioses pilares fue solo por luchar por beneficios. Sin embargo, cuando fueron invadidos por forasteros y vieron un mundo más amplio, supieron que ya no necesitaban saquear los recursos de la otra parte. En cambio, tuvieron que unir fuerzas y saquear recursos del mundo exterior. Esta fue la mejor manera. Los dioses de los tres pilares también siempre habían elegido el mejor método. Esto se debía a que eran una carrera sin emociones. Por lo tanto, las tres aterradoras potencias informáticas unieron fuerzas y crearon una superactualización para el virus. De repente, los dioses de los tres pilares temblaron levemente. Fui a encontrarme en el Mesías y regresé con conocimiento. Cada uno de los tres dioses pilares era una supercomputadora. Estaban demasiado ocupados y necesitaban procesar una cantidad infinita de información de su raza en cada momento. Por lo tanto, tenían innumerables clones de conciencia. Auge. Aceptaron en silencio el conocimiento y, después de ser arrastrados con locura, de repente se calmaron. Entonces, hemos solucionado la última duda. Comencemos la batalla en dos frentes. Vamos a atacar los 6 mundos y al emperador de la sagrada flor de cerezo al mismo tiempo. ¿Creen que esto es todo lo que tienen? Esto es solo la punta del iceberg. Nosotros, los dioses de los tres pilares, nunca hemos usado nuestra verdadera fuerza. Nuestra forma de arte arcano de nuestro segundo cuerpo verdadero, el pilar primordial Dios, si tuviéramos que luchar entre nosotros así antes, el mundo sería destruido, pero... si comenzamos una guerra con el mundo exterior, estaremos bien. Destruirlos es solo una broma. Porque somos, noveno rango. Los dioses de los tres pilares instantáneamente tomaron una decisión de guerra. Al mismo tiempo, estaba un poco confundido. Los fósiles antiguos son los testigos de la civilización. Son solo emperadores celestiales, son los restos de un amigo del dios antiguo que había caído. De repente, se sorprendieron. Recordó esa frase. De hecho, yo era miembro de esa época. Vi esa batalla trascendental con mis propios ojos. Fui un observador de ese período de la historia. Ahora, lo entendieron porque él era una existencia antigua de esa época, sentado en el trono más sagrado y supremo. Era amigo de los dioses antiguos y gobernó toda la guerra. Naturalmente, fue testigo de la historia. Recordaron las palabras. Ahora solo soy un débil emperador celestial. Para poder investigar una manera de abrirse paso y convertirse en un dios desde la antigüedad, de hecho estás continuando el camino antiguo. Quizás puedas pasar la antorcha de la civilización. Noveno rango, tendré que molestarte. El hombre sonrió. Ellos se sorprendieron. De repente, hubo un momento de silencio sepulcral en el espacio del pilar de Dios. En este momento, el gran Shinura de la antigua civilización de lava, el destino de su raza y el canto de alabanza al coraje parecían haberles sido entregados por esa existencia. Como la antorcha de la civilización, ardiendo con una débil llama amarilla brillante que estaba a punto de apagarse, un anciano se tambaleó bajo el sol poniente y se los entregó con una sonrisa. Era como si un eterno gigante del universo estuviera empujando hacia adelante la espesa historia. Esa persona. Ese hombre sonriente. Aunque los dioses de los tres pilares no tenían ninguna emoción, estaban algo sin palabras. En palabras de vida individual, deberíamos estar llorando, ¿verdad? Los ojos eternos y fríos de los dioses de los tres pilares de repente mostraron una pizca de ondulación, e instintivamente miraron hacia la biblioteca arcana. ¡Uala! Realmente hay muchos virus flotando en el aire de esta sala. Shuzi abrió la ventana. El fuerte viento sopló e hizo un ruido estridente, expulsando todo el aire sucio de la habitación por la ventana. Es otro día brillante y hermoso, 697 Los tres dioses pilares XT. Cacha. Shuzi abrió la ventana de la hoja de loto. En la habitación, las figuras negras del virus y miles de millones de virus en la habitación fueron barridas. Después de todo, la mejor manera de combatir el virus es abrir las ventanas para ventilar y lavarse las manos con frecuencia. Dijo Shuzi mientras estaba parado frente a la ventana. Abajo ya era muy tarde la noche. Una gran zona de edificios de color gris oscuro se iluminó, formando una calle blanca y una mansión del período medieval. Debajo de los letreros de las tiendas a ambos lados, colgaban muchas lámparas circulares. Fue tan animado como un festival.
Parece que hemos llegado al famoso festival de la antorcha de lava. Se dio la vuelta y ordenó las herramientas e instrumentos sobre la mesa, así como los libros modelo arcana de varios niveles. No esperaba que el virus del pilar de Dios se desarrollara directamente hasta la generación 97 y se convirtiera en nanocámaras en miniatura. Incontables de ellos flotan en el aire, incluso los virus, las bacterias y los hongos forman parte del destino. La primera parte de la subcomputadora. Posee núcleos mágicos, proporciona potencia informática y monitorea toda la vida. Todos los seres vivos de la Tierra eran su red informática. Sin embargo, los dioses de los tres pilares, este sistema de civilización, es un poco especial y extraño. Todos ellos han desarrollado nanomáquinas. No solo vienen con vigilancia, sino que pueden flotar en el aire por decenas de miles e incluso pueden usarse para tratar enfermedades. ¿Destruir el virus? ¿No era esta la fantasía científica de los humanos en la Tierra? ¿Y dices que no eres de una civilización superior con supertecnología? Shuzi bajó la cabeza y miró las calles de la época medieval. La gente en las calles iba vestida de cuero y lino. La simple y tosca ciudad-estado se quedó sin palabras, porque el disfraz era demasiado bueno. Por supuesto, esto no era un disfraz. Por cierto, ¿de dónde vino el virus? Eres el virus. La expresión de Shuzi de repente se volvió completamente extraña. No existían las enfermedades en la tierra de la lava. ¿Un defecto genético? No, no lo hubo. ¿Enfermedades infecciosas externas? No, no lo hubo. Todos los virus que flotaban en el mundo natural eran nuestra propia gente. Se podría decir que toda la civilización es una civilización tecnológica altamente desarrollada con la que los humanos modernos en la Tierra ni siquiera podrían soñar. Después de memorizar todo el conocimiento del libro arcana, lo apretó suavemente. Patá. Todo el libro de arcanos fue destruido en el aire. En cuanto al método ortodoxo de llegar al noveno rango del linaje central de la bestia mágica registrado en él, la fórmula mundial de fisión nuclear, estaba claro que les había tomado a los dioses de los tres pilares una gran parte de su poder de computación sobre los últimos cientos de años para deducirlo. En el interior había una fórmula densa para dividir el alma. Era terriblemente largo y prácticamente ocupaba la mitad del libro. Sin embargo, ¿por qué los dioses de los tres pilares usaron estos pocos cientos de años para formar una cadena de bloques para deducir el camino para excavar los núcleos de bestias mágicas de nivel 9 de los seres vivos? Anuncios de Put Future. Shuzi frunció el ceño y pensó en silencio. Lógicamente hablando, con su enorme poder de computación y las cadenas de bloques que han formado, ¿no deberían estar investigando cómo convertirse ellos mismos en una criatura virtual para permitir que los dioses pilares lleguen al rango 9? Entonces, ¿qué hay de buscar bendiciones para los seres vivos comunes y corrientes? ¿O es por la adoración de los dioses antiguos que estudiaron esto? Jejeje, no son emocionales y no harán nada que no les beneficie. No entiendo. Es realmente difícil de entender. Shuzi no podía entender muy bien lo que estaban pensando los dioses de los tres pilares. Se podría decir que el secreto de los dioses de los tres pilares estaba demasiado bien escondido y era impactante. Eran tan feroces, pero realmente querían comenzar una guerra. En ese momento, Shuzi no pudo ver ningún poder de combate poderoso de los dioses de los tres pilares. Pero él no podía entenderlo, así que no pensó en ello. ¿Qué tipo de conspiración estaban jugando los dioses de los tres pilares? Solo necesitaba mirar. De todos modos, ya se había aprovechado de ello y, hiciera lo que hiciera, también lo aprendería en secreto. Sin embargo, dado que esto es la cristalización de la sabiduría de los dioses de los tres pilares, si Caroline realmente no puede hacerlo, se lo daré según la situación. De hecho, quiero que ella camine por su cuenta. Camino del cultivo. Shuzi murmuró para sí mismo. Después de todo, el camino para llegar al noveno rango que le convenía era el que tenía mayor potencial. Shuzi todavía se mostraba bastante optimista acerca de Caroline. Por otro lado, la técnica de forja del alma tampoco tenía mala pinta. Aunque fue más difícil, las técnicas espirituales de la secta de la espada del monte Shu eran más sólidas. Shuzi ya no estaba de humor para estudiar el cuerpo del Mesías, por lo que abandonó la biblioteca arcana. Provincia de Tianji. En más de un año, Qiberton había digerido toda la dinastía arcana del norte y, durante un tiempo, su reputación estuvo en su apogeo. Con la ayuda secreta de los dioses mayores, Elusa hizo la bandera de la resistencia y se estableció oficialmente el Imperio Arcano del Amanecer del Norte. Las otras fuerzas del Reino Arcano también comenzaron a planear para derribar por la fuerza el destino de la línea mundial, tomando en secreto una parte del pastel y decidiendo su propio futuro. Mátalo.
Kiberton se ha convertido en un desastre natural y los cielos no lo tolerarán. En nombre de los cielos, estamos aquí para matar a este ladrón. Innumerables países unieron fuerzas, con el USA como líder, para reprimir al tirano. La alianza arcana de toda la dinastía había absorbido una gran cantidad de arcanistas de élite e innumerables familias arcanas. El mundo entero estaba trabajando juntos para cambiar, e incluso los dioses de los tres pilares no podían interferir por completo con el curso de la historia. Todos los seres vivos resistían a Kiberton. La dinastía del lado de Kiberton estaba perdiendo terreno. Vamos a ganar. El ejército de Elusa ya ha invadido el país enemigo. El ejército está a las puertas de la ciudad. Anuncios de Putfuture. En ese momento, en el acantilado blanco grisáceo, en una habitación bien escondida, Dushue miró el pez globo en la cubierta de vidrio. Te vi en la jaula del zoológico y todavía te veo en la jaula. Murmuró Dushue. Estaba vestida con un vestido blanco puro, que era tan elegante como un smoking. Parecía una niña bonita. Sí. El pez globo parecía recordar la primera era de la ciencia y la tecnología, cuando los apasionados habitantes de Izuadar fueron capturados y llevados al zoológico para una visita. La linda niña que estaba apoyada contra la pared de cristal del zoológico lo miraba con curiosidad. Y recuerda, era un asesino que había trascendido el mecanismo de la culpa. Todavía recordaba aquella vez en la que él, un pez globo, había traído a Dushue y corría salvajemente en el zoológico. La muerte estaba por todas partes. Viviana, el dragón gigante, y la figura que resistía al monstruo. En ese momento, solo estaban corriendo para salvar sus vidas. Corrió como loco. Ahora todo había cambiado. Los dos tenían su propia fuerza en esta época. Tu destino ha cambiado. Los dioses de los tres pilares no te permitirán convertirte en un dios, pero el mundo está sumido en el caos ahora. Esta es una oportunidad. Si tienes suficientes logros, se te otorgará el título de marqués y ministro en el futuro. Esto te dará suficiente energía para convertirte en un dios. Dushue se inclinó frente a la cubierta de vidrio y acarició suavemente la pared de vidrio con las manos mientras hablaba en voz baja. Finalmente el pez globo mostró anhelo. ¿Cuántos años? Los dioses de los tres pilares finalmente iban a ser derrocados. ¿Había llegado finalmente este día? Pero, los dioses de los tres pilares. El pez globo vaciló y se quedó en silencio por un momento. La expresión de su rostro era inusualmente solemne. Como única variable, cuanto más estudiaban a los dioses pilares a lo largo de los años, más sentían lo aterradores que eran. Incluso los dioses de los pilares no pueden hacer nada al respecto. Dushue miró a lo lejos. De hecho, están atravesando una revolución y quieren salvarlo todo. Incluso los virus y hongos más pequeños tienen virus en su poder. El mundo está bajo su vigilancia. Quieren encontrar todas las variables. Lo extraño, eliminarlo y volver a su gobierno. Pero la extrañeza no es simple. Nacen en el corazón humano y se esconden en el corazón humano. Es difícil detectarlo de esa manera. La voz de Dushue era muy lenta, pero aún resaltaba un futuro destinado. Sí, lo era. El pilar Dios todavía no tenía otra opción. El destino era solo destino. Ya no podían controlar el destino de todos. Pero esos son los dioses de los tres pilares por alguna razón. El pez globo tenía una preocupación indescriptible en sus corazones. Una fuerte sensación de inquietud persistía en sus corazones y seguía resonando. No importa. El pilar Dios es nuestro destino después de todo. Es bastante tolerante. Incluso si fallamos, no nos matará, es porque nosotros, los dioses, somos los hijos del destino. Es muy molesto para toda la raza matarnos. Dushue tocó la cubierta de vidrio transparente. Cuando me convierta en dios, pensaré en una manera de transformarme. Entonces nos casaremos. El pez globo no pudo evitar decir. Está bien, espera a que vuelva. Dushue se puso de pie, con una dulzura brillando en sus ojos. Dushue se fue. El pez globo en la tapa de cristal estaba lleno de anticipación. Un día, 2 días, 3 días, los días siguieron pasando. En la constante espera, gradualmente se volvió completamente incómodo. Dushue parecía haber desaparecido para no regresar nunca.